Bienvenidos. En este video les presento la lectura del capítulo dedicado a Lady Godiva, escrito por el humorista e historiador Will Copy. Lady Godiva es una figura legendaria de la historia inglesa, famosa por una hazaña tan insólita como simbólica: cabalgar desnuda por las calles de Coventry para convencer a su esposo, un noble del siglo XI, de reducir los impuestos a su pueblo. Aunque su historia mezcla hechos con mito, Lady Godiva se ha convertido en un símbolo de valentía, compasión y protesta contra la injusticia. En manos de Copy, este episodio se transforma en una sátira ingeniosa que mezcla erudición con humor mordaz. Acompáñenme a descubrir una versión muy particular de esta leyenda inglesa. Lady Godiva. Érase una vez, en la Inglaterra anglosajona, una niñita llamada Godiva. Tenía los ojos azules y el cabello rubio, tan largo y adorable que la gente a menudo le decía: «Vaya, qué pelo tan bonito, Godiva, y qué cantidad». «Sí», decía la pequeña Godiva, «me llega casi hasta los pies, ¿lo ve?». Entonces echaba a correr y presumía de cabellera. Era una niña buena, salvo por este pesado orgullo por su cabello y la costumbre de levantarse demasiado las faldas mientras iba y venía por la casa cantando y bailando. Defecto que sus padres nunca le mencionaban por miedo a inhibirla y estropearle la vida entera. «Solo es una niña y no sabe lo que hace», decía su madre, «y hemos decidido que ha de desarrollar su personalidad». Eso estaba bien, hasta que un día Godiva se quitó toda la ropa y se puso a bailar un adagio en el jardín delantero, balanceando los brazos, echando la cabeza de acá para allá y levantando las piernas todo lo que podía, gesto ante el que uno de los vecinos comentó a otro que sus piernas tenían un gran futuro, como así fue en realidad. Lo que ocurrió un poco más tarde en la leñera hizo que Godiva estuviera dolorida durante días. Entonces, y allí mismo, decidió casarse a la primera oportunidad que tuviera y abandonar a sus horribles y brutales padres. Así que se comió todas las verduras y pronto se convirtió en una bella joven, con una figura esbelta en parte causada por sus tendencias atléticas. Le gustaba montar a caballo y se la veía con frecuencia galopando por Lincolnshire, montada en su vieja yegua Ethelnoth, su montura favorita, aguzando los ojos para ver el distante horizonte por si aparecía alguien, preferiblemente un apuesto caballero de brillante armadura, con la cabellera dorada que le caía a ambos lados de Ethelnoth, o flotando en la brisa. Era la imagen más bella de toda la campiña. Y quizás ella no lo sabía. Entonces, una mañana de primavera, quiso la suerte que un extranjero a caballo, vestido con cota de malla, procedente de una guerra, viera aquella visión y se enamorara locamente de ella. ¿Y quién era sino Leofrico, conde de Mercia, uno de los 3 nobles principales de Inglaterra e inmensamente rico? Así que se casaron y fueron a vivir al castillo de Leofrico, cerca de Coventry, en Warwickshire. Pero esto es solo una parte de la historia. Leofrico no era exactamente lo que Godiva quería, ya que era un simple anciano viudo con barba rala que se quejaba continuamente. Pero tenía lo necesario, pues había ahorrado casi toda la riqueza que había adquirido despojando a sus enemigos de todas sus posesiones, desviando tierras de la iglesia y ayudando a cualquier rey o grupo político que le pagara lo suficiente. Era una de las personas más poderosas y respetadas del reino, uno de los pocos que hacía todo lo que podía para provocar la conquista normanda. Al principio,
Lady Godiva era tan feliz como cabía esperar. Leofrico pasaba mucho tiempo fuera, impulsando el trabajo sucio para Eduardo el confesor, y eso ayudaba. Cuando estaba en casa, pasaba todo el tiempo contando su dinero y quejándose de su espalda. Se había cansado de la cabellera de Godiva al cabo de pocas semanas y ya no sonreía con cariño cuando ella se sentaba a peinársela durante horas o se la echaba para atrás y la lanzaba alegremente al rostro de su esposo. Él nunca volvió a decir: «Nena, tienes un cabello fantástico». Una vez, cuando ella estaba haciendo una de las suyas con el pelo, él le dijo: «Oye, Godiva, para mí el cabello solo es cabello, así que ahórratelo, por favor». En otra ocasión, cuando ella había hecho algunas modestas piruetas con las cortinas y los pies descalzos, con intención de hacer algo más espectacular poco a poco, él se limitó a gruñir: «Por el amor de Dios, Godiva, compórtate como una mujer de tu edad, ¿quieres?». La pobre Godiva esperaba al menos alguna alusión a la escultura griega, pues opinaba que sus extremidades inferiores eran bastante especiales. Con una pena considerable, dejó a un lado sus sueños infantiles, decidida a complacer a su leal esposo o morir en el intento, pues así era la vida en los tiempos antiguos. Se ató los rizos superabundantes en lo alto de la cabeza con un ingenioso, aunque impropio, entrecruzado de cintas y trozos de tela. Empezó a llevar vestidos feos y pesados que le hacían aparentar 15 años más y omitió cualquier otra revelación anatómica. Nunca mostraba ni un tobillo al conde, que no sabía apreciarla. Había decidido probar la aproximación mental. El arte de la conversación, en sus aspectos más sencillos, no era un ámbito completamente nuevo para nuestra heroína, a la que la naturaleza había dotado con unas resistentes cuerdas vocales, un notable control de la respiración y lo que parecía ser un sistema amplificador interior. Desde el día de su boda, su animada charla sobre temas variados, más bien triviales, se oía resonar por todas las salas del castillo, desde la mañana hasta la noche y a veces hasta altas horas. Leofrico nunca sabía de qué hablaba. Estuvo más complacido que otra cosa cuando de pronto Godiva se pasó a la expresión social, que entonces empezó a estar de moda, e insistía en escuchar sus opiniones sobre los problemas, como ella lo llamaba. Lamentablemente, esto no salió demasiado bien, ya que nunca estaban de acuerdo en nada, y Godiva no era de las que se quedaban quietas y calladas. Por ejemplo, ella creía que había que ser amable con los pobres, y Leofrico no quería ni hablarles si podía evitarlo. Ella estaba segura de que los pobres serían tan agradables como cualquier otro si se lavaran y de alguna manera se les diera la oportunidad de vestirse y de tener algún dinero. Pero Leofrico decía que si se les daba una moneda, lo único que harían sería malgastarla viviendo con desenfreno. Así que ¿para qué dársela? Entonces ella decía que era un reaccionario y él decía: «Oh, bla, 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 bla». Un día, a la hora de la cena, le hizo enfadar mucho al pedirle una y otra vez que anulara el fuerte impuesto que debían pagar los desfavorecidos de Coventry. Desde luego, él se negó cada vez, afirmando que si mandara a ella en el castillo, pronto tendrían que ir a vivir a un asilo, lo cual era absolutamente falso, ya que no podía ni empezar a calcular sus ingresos anuales, tan elevados eran, y que si no cerraba la boca un rato para variar, él se volvería completamente loco. Lady Godiva prorrumpió en llanto, otro de sus trucos que a él le desagradaban cordialmente, y se lo pidió una vez más. Entonces Leofrico, agotada su paciencia, dio un puñetazo en la mesa, se levantó,
lanzó un fuerte juramento y gritó: «De acuerdo, que sea como tú quieras. Anularé el impuesto, pero con una condición, y fíjate bien porque soy un hombre de palabra. Anularé el impuesto si tú montas completamente desnuda tu vieja yegua y cruzas el mercado de Coventry en pleno día. Que tengas un buen día, señora. Puedes comerte mi postre, yo no lo quiero». Bueno, cabría pensar que Godiva lloró y lloró después de que Leofrico saliera de la habitación, pero sería erróneo. Sus ásperas palabras la habían dañado en cierto modo, pero cuando él ofreció esas condiciones imposibles, destinadas a avergonzarla para siempre, algo no desagradable había ocurrido en el interior de ella. Algo chasqueó, algo se agitó como un recuerdo delicioso. Godiva levantó de encima del mantel su masa de cabello atado y sonrió. Una débil y extraña sonrisa que hablaba de amor, de caridad y de varias cosas. Jamás adivinarán lo que ocurrió al día siguiente a las 2 en punto. A esa hora, Lady Godiva cruzó las puertas del castillo montada en su vieja Athelnaf, completamente desnuda, con la cabellera rubia cayéndole alrededor como un velo, brillante y reluciente por las 300 cepilladas que le había dado la noche anterior y adornado con zafiros. No podía ser casualidad el que sus hermosas piernas blancas, fácilmente el punto focal de la composición, colgaran de la silla sin ninguna clase de cobertura, desnudas como el día en que nació. Así se dirigió hacia Coventry, alegre y feliz por mor de la piedad, y sus frustraciones desaparecieron como si nunca hubieran existido. Experimentaba una sensación de bienestar como hacía años que no lo hacía. Era encantador. Vaya, se dijo mientras el sol le daba en las piernas y en otras varias zonas del cuerpo que inevitablemente quedaban expuestas. Esto es la vida con mayúsculas de la que tanto he oído hablar. Siempre había creído que estábamos aquí para ayudar a los demás y ahora estoy absolutamente segura. Es divertido. Puede que lo racionalizara un poquito, digamos que toda su vida, sin ser consciente de ello, inocente del profundo deseo, salvo en lo más profundo de su ser. Lo que Godiva realmente ansiaba eran los rayos ultravioletas. Y así llegó a Coventry, que para su gran sorpresa y algo de irritación, parecía estar completamente dormida en pleno día. No había ni un alma en las calles, ni siquiera en la plaza del mercado donde se congregaban multitudes, porque el conde Leofrico, asustado por lo que había iniciado, se había apresurado a comunicar al pueblo de Coventry que se mantuviera en sus casas y cerrara las persianas bajo pena de muerte. Y ellos obraron con cautela. Debería habérselo dicho a Godiva, pero no lo hizo. Estaba demasiado preocupado y se había encerrado en el sótano. Intranquila por si su parte del trato no servía por falta de testigos y su sacrificio resultaba vano, Godiva se entretuvo un rato frente al almacén general. Luego recorrió todas las calles de la ciudad sin dejarse ningún callejón que pudiera ser considerado vía pública. Luego volvió a hacerlo y lo habría hecho por tercera vez, de no ser porque Athelnut, sabiendo que las cosas no eran como deberían ser, se negó firmemente a ir a ninguna parte salvo a su casa. «Bueno, lo he hecho», murmuró Lady Godiva mientras se ponía un poco de crema en las rodillas. «Y no ha sido culpa mía si nadie me ha visto». No obstante, había sido una representación y por un momento acarició la idea de llevarla de gira. Leofrico poseía centenares de ciudades que probablemente necesitaban un ajuste de impuestos, y estaba segura de que su recepción sería diferente si se anunciaba un poco. Quizá poner un breve aviso en las paredes y en los caminos: «Lady Godiva cabalga de nuevo».
pero entonces oyó pasos en el vestíbulo y se apresuró a vestirse. ¿Y quién entró precipitadamente sino el propio conde? Tan cambiado que ella al principio no le reconoció. Se había afeitado la barba, revelando una barbilla fuerte, y estaba espléndido con su mejor túnica roja bordada en verde y amarillo por su segunda esposa, una jovencita de 55 años. «Ven a mis brazos, Godiva», exclamó, «y no te preocupes más por ese impuesto tan tonto. Ya lo he anulado. Solo tienes que decirlo y los pobres tendrán mi camisa si la quieren. No te molestes en recogerte tu magnífico pelo, cariño. Me gusta así. Y ponte algo menos formal que ese espantoso vestido viejo que llevas. Solo se es joven una vez». El conde Leofrico no había estado bebiendo, es decir, no más de lo usual. Simplemente había sentado la cabeza por un afortunado accidente. Cuando estaba cerrando con llave el sótano para esconder su aflicción por el mundo, vio por casualidad a Godiva que emprendía su viaje. Y decir que lo que vio le complació sería decirlo suavemente. Cuando la hubo observado bien, se dio cuenta plenamente de lo que tenía y se pasó la siguiente hora preparándose para una alegre reunión. Tal vez Godiva tenía una cabeza ligeramente débil, reflexionó. Pero, ¿y qué? Me complace informar de que todo salió bien. Leofrico a veces era demasiado atento, pero eso era mejor que su antigua indiferencia, ¿o no?, se preguntaba Godiva. De cualquier modo, él la animó a reanudar su danza y le construyó un gran solario donde ella se tostaba la piel cada día que hacía sol. Allí hizo algunos bonitos solos, en especial uno que presentaba los últimos pasos inseguros de una avutarda moribunda, un pájaro que en aquella época era popular. Y en ocasiones Leofrico se quitaba la capa y se unía a ella en un animado pas de deux de aficionados. Y tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Alfgar. Poco queda por contar. Leofrico murió en el año 1057 y fue enterrado en la espléndida iglesia que él y Lady Godiva regalaron a Coventry. Godiva le sobrevivió hasta 1080, durante el reinado de Guillermo el Conquistador, y vivió honrada y amada entre sus amigos y nietos, los vástagos del conde Alfgar. Godiva se hizo famosa por sus obras de caridad, que incluían muchos regalos de oro y joyas a instituciones que lo merecían. Era muy rica, pues se casó con Leofrico teniendo ya propiedades, como sus tierras en Leicestershire y Warwickshire, y su espléndida casa de campo en Newark. Siempre, hasta el final, se comportó como debía, en privado y en público. Al menos no existen documentos de ninguna conducta desordenada. La hija de Alfgar, Ealhgit, a veces llamada Edita la Justa en los libros de historia, fue esposa de dos reyes. Primero se casó con Gruffydd ap Llywelyn, rey de Gales del Norte, conocido por derrotar a Gruffydd ap Rhydderch, rey de Gales del Sur. Cuando murió, se casó con Harold II, el último de los sajones. Edita la Justa llevó una vida de perros, debido a la amiga íntima de Harold, Eadgyth Swanehills, o Edita Cuello de Cisne, que encontró el cadáver de Harold después de la batalla de Hastings. Reconoció al rey por ciertas marcas en su persona que solo ella conocía. Muy poco escapaba a Edita Cuello de Cisne. Olvidaba mencionar que un tipo llamado Thorne, un sastre que vivía en el King's Head Hotel, hizo un agujero en su persiana y vio a Lady Godiva cuando pasaba por Hertford Street, y que inmediatamente se le cayeron los ojos, o algunos dicen que fue alcanzado por un rayo. La existencia de este notorio mirón ha sido negada, principalmente por el difunto M.H. Bloxham, que declaró en su discurso presidencial al Warwickshire
Naturalists and Archaeologists Field Club en 1886 que en aquella época no había ni ventanas ni puertas en Coventry y que por lo tanto no existió ningún mirón. Las personas como el señor Bloxham son las que hacen que la vida sea lo que es. Si llegaste hasta aquí y has disfrutado esta narración, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y esperar hasta la próxima. Mientras tanto, cuídense mucho.